Merle tenía 68 años cuando ocurrió todo, y no era solo una cifra redonda marcada en un calendario. Era el peso de una vida entera sostenida con disciplina, silencio y una responsabilidad casi obstinada. Vivía sola en Lakewood, en una casa que no había sido renovada desde que Frank murió 10 años atrás. No por falta de dinero, sino porque cada grieta, cada mueble antiguo y cada objeto fuera de moda conservaban una memoria intacta. Merle había sido profesora de matemáticas durante más de 40 años. De esas que escribían con letra clara y corregían con paciencia quirúrgica, incluso cuando nadie lo agradecía. Enseñó a generaciones enteras a resolver ecuaciones mientras, en casa, resolvía sola las suyas propias, criar a un hijo. Sostener un matrimonio exigente y renunciar sin ruido a casi todo lo que alguna vez quiso para sí. En aquel momento de su vida, su rutina era predecible, sobria y funcional, y aunque muchos la habrían llamado solitaria, Mel se definía como alguien que había aprendido a convivir consigo misma sin hacerse preguntas incómodas. Lo que casi nadie sabía, ni siquiera su propio hijo, era que Merle no vivía con lo justo porque no tuviera más, sino porque había elegido hacerlo así. Tras la muerte de Frank, ingeniero civil meticuloso y previsor, ella heredó una fortuna considerable, acciones valoradas en millones, propiedades bien ubicadas y un terreno precioso junto al lago, comprado décadas atrás como un sueño para los nietos que aún no existían. Mel decidió guardar ese patrimonio en silencio, convencida de que el dinero, si se revelaba demasiado pronto, podía deformar el carácter de quien lo recibiera. En su cabeza, esa decisión tenía sentido, era casi un acto educativo tardío. Mientras tanto, seguía viviendo de su pensión, comprando lo necesario, evitando lujos y manteniendo una vida discreta que muchos confundían con fragilidad. En ese entonces, Merle creía que el amor se demostraba conteniendo, no reclamando, y que el respeto familiar era algo que, tarde o temprano, regresaba por sí solo. No sabía todavía que estaba a punto de descubrir cuán equivocada había estado durante años. Con el paso de los años, la relación con su hijo empezó a cambiar de una forma tan sutil que, al principio, Merle ni siquiera supo ponerle nombre. Siempre había sido un muchacho, correcto, algo distante, pero respetuoso. Sin embargo, después de casarse con Tabitha, algo se endureció en él, como si hubiera aprendido a hablar otro idioma emocional en el que su madre no era fluida. Tabitha era elegante y siempre impecable, con una sonrisa medida y una mirada que evaluaba antes de aceptar. No levantaba la voz ni hacía escenas, pero tenía esa capacidad inquietante de hacer sentir a los demás fuera de lugar sin decirlo directamente. En su presencia, Merle empezó a sentirse antigua, lenta y necesaria. Las visitas se volvieron esporádicas, los almuerzos familiares se acortaron y las llamadas telefónicas parecían cumplir más una obligación que un deseo real de saber cómo estaba ella. Con los nietos ocurrió algo todavía más doloroso, aunque menos visible. Octavia y Fletcher crecieron rápido, envueltos en actividades, dispositivos electrónicos y una vida que ya no incluía a la abuela como figura cercana. Mel se daba cuenta de que ya no la buscaban para contarle cosas, no le pedían ayuda con tareas ni se interesaban por sus historias repetidas. Cuando ella intentaba acercarse, sentía una barrera invisible como si Sri estuviera interrumpiendo algo más importante. Aún así, insistía. Preparaba galletas que casi nadie comía, compraba regalos pensados con cuidado y guardaba dibujos viejos como si fueran tesoros recientes.
En el fondo, Merle creía que la distancia era una fase, algo pasajero. No imaginaba que, sin darse cuenta, ya estaba siendo desplazada emocionalmente de una familia que había ayudado a construir con sacrificios que nadie recordaba. El cumpleaños número 68 llegó envuelto en una expectativa silenciosa que Merle no se permitió admitir en voz alta. Fue ella quien insistió en que vinieran, quien llamó más de una vez, quien dijo que no hacía falta nada especial, solo unas horas juntos. En los días previos, la casa se transformó lentamente en un escenario preparado con cuidado casi ritual. Limpió rincones que nadie miraba. Ordenó cajones que solo ella abría y sacó del armario una vajilla reservada para ocasiones que ya casi no existían. Cocinó los platos favoritos de su hijo. Como si el sabor pudiera funcionar como un puente hacia el pasado, como si el recuerdo de una infancia compartida pudiera suavizar la frialdad presente. Incluso eligió un pastel de una panadería específica, recordando un comentario antiguo de Jess sobre que ese sí era un pastel de verdad. Cada gesto estaba cargado de una esperanza discreta, de esas que no se dicen para no espantarlas. Cuando finalmente llegaron, Merle percibió de inmediato que algo no encajaba. No fue solo el retraso, sino la forma en que entraron, con prisa, con sonrisas rápidas, mirando el reloj incluso antes de sentarse. Los abrazos fueron breves, casi coreografiados. Y la casa, tan llena de recuerdos para ella, parecía resultarles ajena, incómoda, demasiado quieta. Dita recorrió la sala con una mirada evaluadora, como si midiera el valor de cada objeto, y los nietos se instalaron en el sofá sin curiosidad alguna, absortos en sus pantallas. La conversación avanzó a trompicones, llena de silencios largos y respuestas cortas, y Merle empezó a sentir esa tensión conocida, esa sensación de estar esforzándose sola para sostener algo que ya no se sostenía. Aún así, siguió sonriendo, sirviendo la comida, hablando con cuidado, como quien todavía cree que si hace todo bien, algo puede salvarse. A medida que el almuerzo avanzaba, la incomodidad empezó a tomar una forma más concreta, casi física. Merle notó pequeños detalles que antes habría pasado por alto, como Tabitha corregía a G delante de ella con una sonrisa tensa, como los nietos comían sin levantar la vista del teléfono, como nadie preguntaba nada sobre su vida, su salud o sus días. Cada intento de conversación parecía caer al suelo antes de llegar a alguien. Era como hablar en una habitación con eco, donde las palabras regresan deformadas y vacías. Mel empezó a sentirse invisible en su propia mesa, y esa sensación no era nueva, pero nunca había sido tan clara. Había algo profundamente humillante en darse cuenta de que el esfuerzo, el cariño y la historia compartida no estaban siendo ignorados por descuido, sino por elección. Y mientras ella servía otro plato, entendió que aquel encuentro no era un gesto de amor, sino un trámite incómodo para ellos. En ese punto, Merle pensó que tal vez muchas personas entenderían exactamente lo que se respiraba en esa mesa. Esa sensación de estar rodeada de familia y, aún así, sentirse completamente sola. Si alguien que está leyendo esto ya pasó por un momento así, sentado frente a personas que deberían cuidarte pero no lo hacen, sabrá que el silencio puede doler más que un grito. Mel no lo dijo en voz alta, pero por dentro se preguntó cuántas madres, cuántos abuelos, cuántas personas estarían viviendo algo parecido en ese mismo instante. Y si estás aquí leyendo esto hasta ahora, quizás sea porque reconoces esa incomodidad, ese nudo en el pecho que no se explica fácil. Pensarlo no alivió el dolor, pero le dio una claridad incómoda. Lo que estaba ocurriendo no era un mal día,
era él. Reflejo de años de distancia acumulada. Fue después del postre cuando alguien mencionó el regalo, como si aquello fuera el acto central que todavía faltaba cumplir. Pa se levantó primero. Tomó una caja envuelta en papel brillante con un lazo exagerado y la colocó frente a Am. Con una sonrisa ensayada, el gesto parecía cuidadosamente preparado, casi teatral. Mel sintió una mezcla extraña de nervios y gratitud anticipada, no por el objeto en sí, sino por la idea de haber sido recordada. Abrió la caja despacio, con ese cuidado aprendido en años de no querer romper lo que otros valoran. Cuando levantó la tapa, lo primero que pensó fue que algo se había caído. Miró dentro una vez más, luego pasó la mano por el fondo, esperando sentir aunque fuera un papel no había nada. La caja estaba completamente vacía, limpia, silenciosa, como si hubiera sido diseñada exactamente para ese momento. La risa llegó antes que la comprensión. Primero una risa breve, luego otra, hasta que el sonido llenó la sala de una manera que no tenía nada de alegre. Levantó la mirada y vio los rostros de su hijo, de Tabeth y de los nietos divertidos, como si aquello fuera una broma brillante. Alguien dijo algo, una frase lanzada al aire comparando la caja con su vida, con lo poco que aportaba ya. No quedó claro quién lo dijo, pero el mensaje fue directo, cortante, imposible de malinterpretar. En ese instante, Meryl no sintió ganas de llorar ni de gritar. Sintió algo más inquietante, una lucidez fría, una calma dura que se instaló en su pecho, como si, de repente, todas las piezas encajaran y mostraran un dibujo que ella había evitado ver durante demasiado tiempo. Mel sostuvo la tapa de la caja unos segundos más, no porque estuviera confundida, sino porque su cuerpo necesitó ese tiempo mínimo para aceptar lo que acababa de pasar. Luego la dejó sobre la mesa con cuidado, como si incluso ese objeto vacío mereciera más respeto del que ella había recibido. Levantó la vista despacio y los miró uno por uno, sin prisa, sin temblor. Su voz salió baja, controlada, casi didáctica, como cuando explicaba un problema difícil a un alumno distraído. Dijo que ya era suficiente, que la visita había terminado y que podían marcharse. No fue una explosión, fue una sentencia. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, y por primera vez nadie supo cómo reaccionar. Pita intentó sonreír, el hijo abrió la boca como si fuera a explicar algo, pero Merle ya se había puesto de pie, señalando la puerta con una firmeza que no dejaba espacio para negociaciones. La salida fue torpe, llena de murmullos y miradas incrédulas. Los nietos parecían más confundidos que arrepentidos, y G caminaba con el rostro tenso, como alguien a quien le acaban de quitar algo que daba por sentado. Cuando la puerta se cerró, el sonido fue seco, definitivo. Merle se quedó de pie en la sala durante varios minutos, escuchando el silencio que había quedado atrás. No lloró, lo que sintió fue una mezcla extraña de tristeza profunda y alivio inmediato, como si una presión antigua se hubiera soltado de golpe. Esa misma tarde, sin cambiarse de ropa ni sentarse a pensar demasiado, tomó el teléfono y llamó a su antiguo abogado. No habló de emociones ni explicó detalles, solo dijo que necesitaba hacer cambios urgentes. Por primera vez en muchos años, no estaba reaccionando desde el miedo a perder a alguien, sino desde una claridad que la sorprendía incluso a ella. El despacho del abogado olía a papel viejo y café recalentado, un olor que a Merle siempre le había resultado tranquilizador. Aquel lugar representaba orden, consecuencias y decisiones que no se tomaban a la ligera.
Se sentó frente a él con la espalda recta y las manos quietas, como si estuviera rindiendo cuentas, pero esta vez no debía explicaciones a nadie. Expuso los hechos sin dramatizar, describiendo la escena del cumpleaños con una precisión casi matemática, como quien enumera datos irrefutables. Mientras hablaba se dio cuenta de algo incómodo, no estaba temblando. No dudaba. El abogado la escuchó en silencio y, cuando ella terminó, asintió con gravedad. Mel pidió rehacer el testamento por completo, sin medias tintas, sin cláusulas ambiguas. Quería que quedara claro que su hijo y su familia quedaban fuera de cualquier beneficio. No como castigo impulsivo, sino como consecuencia lógica de años de desprecio. Las decisiones se encadenaron unas a otras con una naturalidad que la sorprendió. Merle habló de donaciones a bibliotecas públicas, a instituciones educativas, a refugios de animales que siempre había apoyado de forma anónima. Propuso crear una beca en nombre de Frank, destinada a estudiantes de matemáticas e ingeniería, algo que honrara el amor de ambos por el conocimiento y el esfuerzo silencioso. También mencionó el terreno junto al lago, ese lugar que había sido un sueño familiar y que ahora pesaba como un recuerdo amargo. Decidió venderlo. No quería que ese símbolo quedara asociado a una herencia que nadie había sabido respetar. Al salir del despacho, con los documentos encaminados y una sensación extraña de liviandad en el cuerpo, le entendió que había cruzado un punto sin retorno. Y, por primera vez, ese hecho no le produjo miedo, sino una calma firme, casi reparadora. La reacción no tardó en llegar, aunque no fue inmediata ni frontal. Al principio fueron mensajes breves, cuidadosamente redactados que hablaban de malentendidos y bromas sacadas de contexto. G intentó llamar un par de veces, siempre fuera de horario, dejando mensajes de voz en los que sonaba más molesto que preocupado. Vita, en cambio, eligió otro tono. Sus mensajes eran largos, llenos de palabras suaves y frases calculadas, como si cada línea hubiera sido escrita para provocar culpa. Hablaba de la familia y los nietos, de lo injusto que sería romper todo por una tontería. Merle escuchó y leyó todo sin responder. No sentía la necesidad de justificarse. Había aprendido, demasiado tarde quizá, que quien solo se acerca cuando pierde algo nunca estuvo realmente presente. Cuando las estrategias emocionales no funcionaron, aparecieron las amenazas veladas. Comentarios sobre abogados, sobre derechos, sobre lo difícil que podía volverse la situación si ella no reconsideraba. Aquello confirmó algo que Merle ya intuía: no había interés genuino por reparar el vínculo, solo por recuperar el control que creían haber perdido. En medio de ese ruido, Merle encontró un apoyo inesperado en Dorothy, su vecina y amiga de años. Dorothy era viuda también, directa, irónica, de esas personas que no endulzan la verdad para hacerla más digerible. Fue ella quien la acompañó a firmar papeles, quien le preparó café cuando las noches se volvían largas, y quien, sin darse cuenta, empezó a plantar una idea nueva en la cabeza de Merle. Quizá era momento de empezar de nuevo en otro lugar, lejos de recuerdos que ya no ofrecían consuelo. La idea de mudarse empezó como un comentario casual, lanzado una tarde cualquiera mientras Dorothy regaba las plantas del jardín. Santa Bárbara apareció primero como un nombre lejano, asociado al mar, a la luz distinta, a una vida menos encerrada en rutinas viejas. Mel se sorprendió a sí misma imaginándose allí, caminando sin prisa,
siendo una desconocida por elección y no por abandono. Esa fantasía, que en otro momento habría descartado por miedo o lealtad mal entendida, ahora le resultó posible. No era una huida, era una decisión consciente. Vendió muebles que ya no necesitaba, ordenó papeles, donó libros duplicados y empezó a despedirse de la casa con una serenidad inesperada. Cada objeto que salía parecía quitarle peso del pecho, como si estuviera desarmando una versión antigua de sí misma para poder construir otra. Antes de irse definitivamente, Mel decidió hacer una última cosa: invitar a su hijo y a su familia a cenar. No lo hizo por nostalgia ni por culpa, sino por una necesidad interna de cerrar el ciclo con claridad. El mensaje fue breve, correcto, casi formal. Habló de reconciliación, de conversar con calma, de dejar atrás lo ocurrido. Sabía que aceptarían, y aceptaron rápido. En los días previos, Mel preparó esa cena sin ansiedad, sin esperanza exagerada. No cocinó los platos favoritos de nadie. Eligió algo sencillo, neutro, como la conversación que pensaba tener. Mientras ponía la mesa, no ensayaba discursos ni buscaba las palabras perfectas. Tenía todo claro. Aquella noche no sería para recuperar lo perdido, sino para decir la verdad sin levantar la voz y observar, por última vez, quiénes eran realmente las personas que había amado durante tanto tiempo. La familia llegó esa noche con una actitud distinta, una amabilidad forzada que Mel reconoció de inmediato. Había sonrisas más largas, comentarios sobre lo bonita que estaba la casa y un interés repentino por detalles que antes parecían invisibles. Se sentaron a la mesa y, durante los primeros minutos, la conversación fluyó de manera superficial, casi cómoda. Mel observaba en silencio, registrando gestos, tonos y silencios con una atención nueva. Cuando todos estuvieron servidos, apoyó los cubiertos con calma y habló. No elevó la voz ni dramatizó. Dijo que había tomado decisiones importantes después de su cumpleaños, decisiones pensadas, legales y definitivas. Explicó que el terreno del lago ya estaba en proceso de venta, que el dinero sería destinado a donaciones y a una beca en honor a Frank, y, sin pausa teatral, añadió que el testamento había sido modificado, excluyéndolos por completo. La reacción fue inmediata y brutal: incredulidad, reproches, miradas que ya no intentaban disimular la rabia. Tabitha fue la primera en perder la compostura. Habló de ingratitud, de locura, de manipulación externa. G intentó interponerse, primero con súplicas torpes, luego con acusaciones directas, reclamando todo lo que había hecho como hijo. Los nietos miraban en silencio, incómodos, como testigos de algo que no sabían cómo procesar. Mel escuchó, sin interrumpir, sin justificarse. Cuando finalmente habló, su tono fue sereno, casi compasivo. Dijo que no estaba castigando a nadie, que simplemente había dejado de recompensar el desprecio. Que el dinero no compraba afecto, pero sí revelaba intenciones. Cuando se levantó de la mesa para dar por terminada la noche, supo que ese era el verdadero final. No hubo despedidas largas ni intentos de arreglo. Solo una puerta que se cerró, esta vez sin dolor inmediato, porque Mel ya había hecho el duelo antes de que ellos lo notaran. La mudanza a Santa Bárbara no fue ruidosa ni dramática. Mel llegó con pocas cajas, algunos libros imprescindibles y una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido nunca. El mar se convirtió en parte de su rutina diaria, no como un símbolo grandioso,
sino como una presencia constante que la obligaba a respirar más lento. Empezó a frecuentar una biblioteca local, se inscribió en actividades culturales y aceptó, por primera vez sin culpa, invitaciones que no implicaban deberes familiares. Allí conoció a Gordon, un profesor jubilado de historia con una risa suave y una forma de escuchar que no apuraba silencios. No fue un romance inmediato ni necesario, fue compañía honesta, sin expectativas ocultas. Mel descubrió que podía construir vínculos nuevos sin explicarse, sin probar su valor, sin sentirse en deuda. Esa revelación, más que cualquier cambio legal, fue lo que terminó de devolverle la sensación de dignidad. En esa etapa, Merle entendió algo que le habría gustado saber antes, que elegir la paz no es un acto egoísta. Pensó en cuántas personas, quizá ahora mismo, están tolerando humillaciones pequeñas por miedo a quedarse solas. Si alguien que está leyendo esto siente que siempre es quien cede, quien espera, quien perdona sin recibir nada a cambio, tal vez esta historia no llegó por casualidad. Mel no quería convencer a nadie, pero si dejar constancia de algo simple, siempre se puede parar. Y si crees que alguien cercano necesita escuchar eso, compartir estas palabras puede ser un gesto de cuidado que cambie más de una vida, como cambió la suya. La carta llegó una mañana tranquila, sin aviso previo. Entre correspondencia común y folletos que Merle todavía no se había acostumbrado a recibir en la nueva dirección. El sobre tenía una letra joven, ligeramente inclinada, y reconoció el nombre de Octavia antes incluso de abrirlo. Dudó unos segundos, no por miedo, sino por respeto al proceso interno que había construido. Con tanto esfuerzo, cuando finalmente leyó, lo hizo despacio. Octavia no escribía para pedir nada. Hablaba de vergüenza, de haber entendido tarde ciertas cosas, de haber repetido actitudes sin cuestionarlas. Reconocía que había reído aquel día sin comprender el daño real y pedía perdón sin excusas ni dramatismo. Merle sintió una emoción distinta a todas las anteriores. No era tristeza ni alivio, era una forma serena de esperanza. No todo estaba perdido. No todos habían elegido la misma dureza. Merle no respondió de inmediato. Caminó por la playa esa tarde con la carta doblada en el bolsillo, pensando en la diferencia entre arrepentimiento y manipulación. Sabía reconocerlos ahora. Decidió escribir días después, con la misma honestidad que había reclamado para sí. Agradeció la sinceridad, dejó claro que el perdón no significaba volver al pasado y expresó su disposición a reconstruir un vínculo nuevo, lento y consciente. No prometió visitas ni reuniones familiares, no habló de dinero ni de herencias, solo ofreció presencia real, si era posible. Al enviar la carta, Merle sintió que cerraba otro círculo, uno más pequeño pero igualmente importante. Había perdido un hijo tal como lo conocía, pero quizá no había perdido a todos. Y esa distinción, por primera vez, no le dolía. Con el paso de los meses, Mel empezó a notar cambios internos que no había planeado, pero que llegaron de forma natural. Dormía mejor, se levantaba sin esa sensación constante de deuda emocional y dejó de revisar el teléfono esperando mensajes que no llegaban. Sus días ya no estaban organizados en función de otros, y eso, lejos de vaciarla, la llenó de una calma desconocida. Aprendió a decir que no sin justificarse, a disfrutar del silencio sin interpretarlo como abandono y a recordar su pasado sin romantizarlo. El dolor no desapareció del todo, pero perdió su poder. Ya no dictaba decisiones ni marcaba el ritmo de su vida. Entendió que la dignidad no siempre se recupera luchando. A veces sí.
Recupera simplemente retirándose de lugares donde nunca fue respetada. En conversaciones ocasionales con Gordon o con Dory, se daba cuenta de cuánto había cambiado su forma de hablar sobre la familia. Ya no usaba excusas ni explicaciones largas. No necesitaba convencer a nadie de que su decisión había sido correcta. La certeza se había sentado en ella con la misma solidez que antes tenía la culpa. Miraba hacia atrás y reconocía a la mujer que fue constante, generosa, silenciosa hasta. El exceso no se juzgaba con dureza, pero tampoco se engañaba. Comprendió que amar no debería implicar desaparecer y que el sacrificio solo tiene sentido cuando es compartido. Esa comprensión, sencilla pero profunda, fue quizá el aprendizaje más valioso de toda su vida. A veces, sentada frente al mar al final de la tarde, Merle pensaba en la caja vacía y en lo irónico que había sido todo. Aquello que pretendía humillarla terminó revelando, con una claridad casi cruel, quiénes estaban realmente. Vacíos, no sentía rencor cuando recordaba ese día. Sentía gratitud por el punto de quiebre que le permitió dejar de vivir en función de expectativas ajenas. Entendió que el amor auténtico no se mide por lo que se aguanta, sino por el respeto que se recibe. La vida que estaba construyendo ahora no era perfecta ni extraordinaria, pero era suya. Y eso, después de tantos años de entrega silenciosa, era suficiente. Meol nunca llegó a comprender del todo como algo tan pequeño como una caja sin contenido pudo cambiar tanto su destino, pero ya no necesitaba entenderlo todo. Había elegido la paz, la coherencia y la libertad emocional por encima del miedo a quedarse sola. Vivía con menos personas alrededor, pero con vínculos más honestos, y eso le daba una tranquilidad que no cambiaría por nada. Si alguna vez alguien le preguntara qué aprendió de todo aquello, probablemente diría algo simple: que el respeto propio no se negocia y que empezar de nuevo no tiene edad. Así, sin ruido y sin aplausos, cerró una etapa de su vida y abrió otra, finalmente elegida por ella misma.